Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete Francisco, soy especialista en patología de obras de hormigón armado y análisis y comportamiento estructural. En este video vamos a ver hoy el concepto de deformaciones impuestas. Primero la definición, ¿no? ¿Qué son las deformaciones impuestas? Corresponden a aquellas deformaciones que experimentan los elementos estructurales que no se asocian a la acción de cargas directas. Estas deformaciones, si se encuentran parcial o totalmente impedidas, generan esfuerzos de tracción o compresión que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar el comportamiento de una estructura, especialmente en servicio. Principalmente estas deformaciones son originadas por cambios dimensionales por temperatura, que originan contracción o dilatación en los elementos estructurales, cambios dimensionales por cambios de humedad del material, contracción o dilatación, cambios dimensionales por retracción hidráulica en el hormigón como consecuencia de la pérdida de agua que experimenta el material durante su vida, cambios dimensionales como consecuencia de reacciones químicas expansivas, asientos diferenciales como consecuencia, por ejemplo, del hundimiento del terreno en sectores específicos, entre otros. Las deformaciones impuestas, estas deformaciones que se producen en los elementos estructurales, van a generar tensiones, ya sea de tracción o compresión, en función del nivel de restricción a la libre deformación que estos elementos tengan. El estado tensional, por deformación impuesta, se define de la manera siguiente. Tensión igual a deformación libre, es decir, la deformación que experimentaría el elemento estructural si estuviera libre de formarse. Epsilon por K sub R representa la deformación impedida. K sub R es el grado de restricción que al multiplicarlo por la deformación libre nos da lo que se conoce como deformación impedida. Y el módulo de elasticidad, o en el caso del hormigón, el módulo de deformación. ¿Ya? Entonces, en función de la deformación libre, en función del grado de restricción y en función del módulo de deformación del material, corresponde el estado tensional que se va a desarrollar en el elemento estructural. El grado de restricción, que es este que está acá, se define como la deformación impedida, la que está impedida de producirse, dividido por la deformación libre, es decir, la deformación que experimentaría el elemento estructural si no tuviese ningún impedimento de hacerlo. Es importante entender que ahora la tensión no es proporcional a la carga, como cuando se producen cargas directas, sino que aquí la tensión ahora es proporcional, fíjense bien, a la deformación impedida. Un concepto muy interesante que vamos a entender y voy a explicar de ahora en adelante. Continuemos. Vamos a analizar ahora un tirante, la sección de un tirante. Fíjense bien, una viga simplemente apoyada, apoyo fijo, apoyo móvil, es decir, un elemento estructural que tiene total libertad para deformarse, no tiene impedida su deformación, porque uno de sus apoyos es un apoyo móvil. Fíjense bien, si se produce un aumento de temperatura, la viga se dilata un cierto valor, ¿no? Un delta L, ¿ya? Como la viga no tiene impedida su deformación, esta deformación se puede producir libremente, por lo tanto, la deformación impedida es cero. Si la deformación impedida es cero, el estado tensional en este caso también es cero, porque recordemos que la tensión es proporcional ahora a la deformación impedida. En caso de que se produzca un descenso de temperatura, ocurre lo mismo. Se produce una contracción de la viga, fíjense bien, se deforma un cierto valor delta L, pero tiene total libertad de hacerlo, por lo tanto no aparece un estado tensional. En este caso, como K sub R es cero, no hay restricción a la libre deformación, la tensión, como K sub R es cero, la tensión resulta ser también cero. Veamos el otro caso, vámonos al otro extremo. Una viga ahora con apoyo fijo, es decir, como una viga bien potrada, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense bien, al producirse un aumento de temperatura, la viga va a intentar dilatarse un cierto valor delta L.
Como ahora el apoyo es fijo, no puede hacerlo. Por lo tanto, internamente, ¿qué es lo que ocurre? Aparece un esfuerzo interno, que en este caso es de compresión, que va en dirección y sentido hacia la izquierda, ¿no? Que es de compresión, que comprime la viga, como la viga se dilató, se estiró, ¿para qué? Para devolver esa deformación y dejar la deformación final igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque esta viga no tiene posibilidad de formarse porque está bien potrada o bien apoyada en apoyos fijos. Entonces, en este caso, hay restricción a la libre deformación, está impedida de dilatarse, por lo tanto, aparece un estado tensional en la viga bastante importante, máximo, que en este caso es de compresión. La viga se comprime, la sección de la viga se comprime. Si se produce un descenso de temperatura, ocurre lo siguiente. Se produce un delta L, la viga se acorta. Pero como no puede hacerlo internamente, aparece un esfuerzo que ahora va de izquierda a derecha, que lo que busca hacer es estirar la viga para que la deformación final resultante sea igual a cero. Entonces, en este caso, aparecen esfuerzos de tracción máximos en la viga al tener la viga la deformación totalmente impedida, que en este caso es un acortamiento. Entonces, fíjense bien, en este caso el KSUR es distinto de 0, es 1, por lo tanto el estado tensional ya no es 0, sino que es distinto de 0, y va a depender lógicamente cuánto es esta deformación y cuánto es el módulo de deformación del material o módulo artificial del material con que esté ejecutada, fabricada, construida esta viga, ¿no? Continuemos. Ahora, los casos que yo acabo de mostrar son los extremos, ¿no? KSUR igual 0, KSUR igual 1. En la práctica y en la realidad se da que se producen valores intermedios, ¿ya? KSUR no es ni 0, o sea, podría serlo obviamente y podría ser igual 1, pero tenemos muchos valores intermedios, ¿no? Entonces, fíjense bien, acá está la fórmula para determinar el valor de KSUR, que es el grado de restricción, pero miremos este ejemplo. En este caso, al tener una viga muy rígida y pilares muy flexibles, cuando esta viga se deforme, por ejemplo, se acorte, va a tender a desplazar los pilares, este pilar hacia la derecha y este pilar hacia la izquierda. Es decir, si bien va a haber una cierta restricción, esta restricción va a tender a ser cero, porque efectivamente, dada la flexibilidad de los pilares podrían ser desplazados, ¿no? Y la viga podría experimentar finalmente la deformación libre, ¿no? La que quiere producirse en ella, ¿no? Por el descenso de temperatura, ¿no? Fíjense bien, en otro caso, al revés, ¿no? La viga ahora es flexible, las columnas son muy rígidas, por lo tanto, efectivamente, este KSUR tiende más bien a 1, porque cuando la viga intenta cortarse e intenta arrastrar los pilares como tienen una mayor rigidez, va a ser muy difícil que se deformen, ¿ya? Pero claramente, ¿no es cierto? Ya aquí el KSUR no necesariamente es 0 ni aquí es 1. Pongamos un ejemplo. La viga aquí se quiere desplazar, o se quiere deformar, mejor dicho, 10 milímetros, acortarse 10 milímetros. Este pilar, al deformarse esta viga, ¿no? Podría ser desplazado hacia la derecha, por decir un ejemplo, 2 milímetros. Y este hacia la izquierda otros 2 milímetros. Por lo tanto, se produce una deformación de 4. Como la viga se quiere acortar 10, significa que la deformación impedida ahora es solamente 6 milímetros, no los 10. ¿Por qué? Porque algo se pudo acortar. Por tanto, su estado tensional va a ser menor, porque el KSUR no va a ser 1. ¿Ya? Porque hubo una cierta deformación que se produjo, ¿no? Por lo tanto, la deformación impedida no son los 10 milímetros, son 6 milímetros en este ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, eso es importante. Y ahí vamos a ver que la definición, ¿no es cierto?, de KSUR, como lo habíamos visto, deformación impedida a partir de deformación libre, que en este caso sería 6 y dividido en 10, significa que el KSUR en este ejemplo que estoy poniendo es igual al 60%, ¿no? Es un poco la idea. Ahora, para determinar el KSUR no es fácil. El KSUR en general se recurre a elementos finitos para determinar finalmente cuál es el KSUR, porque fíjense bien la fórmula. Rigidez de la estructura dividido por rigidez del elemento más rigidez de la estructura. Perfecto, fíjense bien, aquí en el caso, en este ejemplo, la rigidez de la estructura es baja en comparación con la rigidez
del elemento, la rigidez de la estructura es baja en relación con la rigidez del elemento, ¿no? Por lo tanto, si este número es bajo, este número es bajo y este número es alto, este número va a tender a 0, ¿no? O va a ser un número pequeño, que es que el KSUR tiende a ser bajo, ¿no? Pero fíjense bien ahora, si la rigidez de la estructura es grande y la rigidez del elemento es pequeña, este número, este cociente, va a tender a ser igual a 1, ¿ya? Por lo tanto, el KSUR va a tender a ser igual a 1. Pero la pregunta que uno se hace aquí es, ¿cuál es la rigidez del elemento? Bueno, la rigidez del elemento no debería ser difícil calcularla, ¿ya? Aunque igual tiene sus complicaciones dada la fisuración del hormigón, ¿ya? Pero la mayor duda aquí es cuál es la rigidez del resto de la estructura, es decir, cómo calculo la rigidez del resto de los elementos que están conectados a este elemento en particular, donde yo estoy calculando el estado tensional, ¿ya? Entonces, esta fórmula la veo más bien conceptual, ¿no? Para que se entienda el concepto de la restricción, pero en general para determinar KSUR lo que tenemos que hacer es recurrir a software de elementos finitos que nos permitan con mayor precisión determinar el nivel de restricción que tiene un elemento y así poder determinar el estado tensional para ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Con ese estado tensional y si es pequeño o no, si existe riesgo de fisuración del elemento, si es incidente en los esfuerzos finalmente de diseño, ¿no es cierto?, del elemento. Continuemos. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación. En este caso vamos a responder la pregunta si la viga de la figura se fisura debido a retracción hidráulica. Fíjense bien, es una viga bien potrada, de hormigón armado. Acá está la información. Módulo de formación 120.000 kilos partido por centímetro cuadrado. Resistencia a la tracción 25 kilos partido por centímetro cuadrado y la retracción hidráulica a tiempo infinito se estima en 0,7 milímetros por metro. Veamos si se fisura. ¿Qué es lo que se debería cumplir para que se fisure? Bueno, que el estado tensional que se desarrolla en la viga sea mayor que la resistencia de atracción del hormigón. Veamos. Acá está la fórmula del estado tensional, la deformación libre, el grado de restricción y el módulo de formación. Entonces, suponiendo que KSUR en este caso es 1 para resolver el ejercicio, coacción 100%, veamos cuánto nos da, ¿no? Reemplazando, fíjense bien, la deformación a tiempo infinito que se produciría en la viga si esta viga tuviese libertad de formarse, 0,7 milímetros por metro. El KSUR es 1 y el módulo de formación es 120.000. Eso da un número de un resultado de 84 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, fíjense bien. Por lo tanto, la pieza se fisura. ¿Por qué se fisura? Porque el estado tensional de tracción, en este caso, es muy superior a la resistencia de tracción del hormigón. Altamente probable que la viga, para este nivel de restricción, la viga se fisure. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál sería el límite de KSUR, el límite inferior de KSUR, para que la pieza no se fisurara bajo retracción a tiempo infinito? Fíjense bien, en este caso, la incógnita ahora es KSUR y la tensión la voy a igualar, porque eso es lo que quiero ver, ¿no es cierto? ¿Qué nivel de restricción fisura la pieza? Por lo tanto, cuando la pieza se fisura, cuando el estado tensional es la resistencia a tracción del hormigón. Por lo tanto, esta ecuación la voy a igualar a 25 kilos partido por centímetro cuadrado. La deformación es 0,7 milímetros por metro, el módulo de deformación 120, despejando me da que KSUR es 30%, más o menos. ¿Qué significa eso? Significa que si el nivel de restricción de la viga es del orden de un 30% o menos, es decir, la viga tiene bastante libertad para deformarse, esta viga no se va a fisurar a tiempo infinito, o sea, no se va a fisurar nunca. Si tiene un nivel de restricción superior al 30%, la viga sí en algún momento se va a fisurar. Continuemos. Veamos una tercera pregunta. ¿Cuál es la magnitud de la retracción que fisura la pieza si KSUR es 0,9? Es decir, aquí estamos incorporando una variación. Vamos a considerar que acá el KSUR es un poquito más pequeño, 0,9, ¿no? Entonces, ¿cuál es la magnitud? Es decir, ahora la incógnita es la deformación, ¿ya? Y si nosotros queremos evaluar, ¿no es cierto?, cuál es la deformación que fisura la pieza, nuevamente esta ecuación la vamos a igualar a la resistencia a tracción del hormigón.
Entonces, fíjense bien, nuestra incógnita ahora es la deformación. El caso R estamos asumiendo 0,9, podríamos asumir otro valor, ¿no? Y el módulo de deformación es 120. Por lo tanto, despejando nos da que la deformación que fisura la pieza es 0,23 milímetros por metro. Es decir, si nosotros conociéramos la curva de evolución de la retracción hidráulica, en el eje de la abscisa tenemos el tiempo y en el eje de las ordenadas tenemos la deformación, si nosotros conociéramos esa curva de evolución de la retracción hidráulica con algún modelo matemático, ¿no es cierto?, que lo prediga, que existen, ¿no?, muy muchos, podríamos determinar con base a este número, a este resultado, a qué edad sería esperable que se fisurara la pieza. Ahora una cuestión muy importante, fíjense bien, el caso R09 es como un caso R bastante normal en edificación, para vigas y losas, ¿no? Niveles de restricción, porque las estructuras del hormigón armado, sabemos, de edificación son muy hiperestáticas, ¿no? Tienen grados de hiperestaticidad bastante altos. Por lo tanto, los niveles de restricción son altos y se mueven en torno a estos valores. Entonces, fíjense bien, 0,23 versus 0,7, es decir, es altamente probable, casi un 100%, ¿no?, de probabilidad que el elemento se fisure, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la deformación por retracción hidráulica es muy superior a la deformación que es capaz de admitir, que es capaz de elongarse el hormigón antes de fisurarse, ¿no? Por lo tanto, es altamente probable que el hormigón, por retracción hidráulica al menos, se fisure en la mayoría de los casos. Continuemos. Veamos ahora la situación que tiene que ver con deformación impuesta, pero aplicado a otro sistema constructivo, ¿no? En el caso de elementos de revestimiento de fachada, ¿no?, que en este caso, en general, la restricción es continua, porque tenemos restricción en toda la superficie de contacto, ¿ya? Y esta restricción continua, externa, ¿no?, es del orden o cercana a 1. Entonces, fíjense bien, aquí hay otra forma de entender esto de las deformaciones impuestas, ¿no? Aquí tengo el sustrato base, que en general es un muro de hormigón. Tengo un adhesivo que voy a utilizar para instalar un revestimiento, que puede ser un revestimiento cerámico, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lógicamente el adhesivo experimenta deformaciones distintas a las deformaciones del sustrato. Ya, sus materiales, si bien ambos de origen cementicio, ¿no?, tienen módulos de deformación y características distintas, ¿no? Por lo tanto, hay contracciones y dilataciones distintas. Entonces, cuando el adhesivo intenta contraerse y el hormigón se lo impide, el hormigón, el sustrato, pasa a ser una importante restricción a la libre deformación del adhesivo. Por tanto, en la interfase aparecen estados tensionales, estados tangenciales, ¿no?, fuerzas tangenciales, ¿ya?, que podrían, en algún caso de ser muy grandes, ser importantes, superar la capacidad adherente entre el adhesivo y el hormigón y producirse la ruptura de la adherencia y producirse el desprendimiento del adhesivo. Lo mismo podría ocurrir en la interfase adhesivo-revestimiento. También aquí pasan cosas distintas. El revestimiento cerámico tiene deformaciones por cambios de humedad, por ejemplo, dilataciones, contracciones, también por cambios por temperatura, ¿no?, que son distintos a los del adhesivo. Y eso origina nuevamente que uno de los dos pasa a ser restricción respecto del otro, ¿no?, a la libre deformación. Por tanto, también aparecen esfuerzos tangenciales en la interfase que, de superar la capacidad adherente, ¿no es cierto?, del adhesivo, capacidad adherente adhesivo, revestimiento, podría originar el desprendimiento, en este caso, del revestimiento. Volviendo al análisis de una viga de hormigón, vamos a mostrar, ¿no es cierto?, diferentes casos bajo distintos estados de deformación, ¿no?, que dan origen a la deformación. Entonces, fíjense bien, acá tenemos una viga de hormigón armado, empotrada simplemente apoyada, es decir, que tiene una coacción externa igual 0, el grado de restricción es 0. Entonces, fíjense bien, si se produce un descenso o un aumento de temperatura, esta viga tiene total libertad para estirarse o acortarse, ya sea por temperatura
o ya sea por retracción hidráulica, ¿no? Que esta viga se acorta por retracción hidráulica. Como tiene total libertad de hacerlo, el estado tensional en la viga, independiente de los cambios de temperatura o la retracción hidráulica, van a ser cero. El estado tensional va a ser cero. No aparecen tensiones, en este caso, ni de tracción ni de compresión. Veamos ahora una viga, la misma viga, no lo dije, pero esto es una viga de hormigón en masa, no tiene acero, ¿no? Acá la misma viga de hormigón en masa, pero ahora está biempotrada, ¿ya? Entonces fíjense bien, si se produce un descenso o un aumento de temperatura, obviamente va a aparecer acá un estado tensional en la viga. Si se produce un aumento de temperatura, la viga intenta estirarse, dilatarse, los apoyos se le impide, por lo tanto aparece un esfuerzo en sentido contrario, en este caso de compresión, para que la deformación final sea igual a cero, ¿ya? Por lo tanto, si se produce un aumento de temperatura, esta viga se comprime. La sección de la viga, toda la sección de la viga se comprime. Si se produce un descenso de temperatura o una deformación por retracción hidráulica, es decir, un acortamiento a la viga se acorta. Como no puede hacerlo, aparece una fuerza en sentido contrario que va a traccionar el elemento, lo va a estirar, ya para que la deformación final sea cero, por lo tanto va a aparecer un estado tensional aquí de tracción, ¿ya? Y repito, si esa tracción es mayor que la resistencia a la tracción del hormigón, sería esperable que esta viga se fisure en la sección más débil. Recuerden que aquí estamos haciendo total abstracción de las cargas directas. O sea, aquí no hay flexión, ni hay corte, ni nada. Aquí solamente los esfuerzos que estamos analizando son los debidos a deformación impuesta. Por lo tanto, esto se complejiza aún más cuando uno empieza a combinar la deformación impuesta con las cargas directas, lógicamente, ¿no? Pero estamos en el contexto de deformación impuesta, por lo tanto estoy haciendo abstracción de las cargas directas. Continuemos ahora viendo una viga, los mismos dos casos, pero en una viga de hormigón armado con armadura asimétrica, con barra de acero solamente en la parte inferior, ¿ya? Aquí está simplemente apoyada, ¿no es cierto? Y acá está bien potrada, ¿ya? Entonces fíjense bien, miremos la viga superior, ¿ya? Lo primero es si se produce una contracción o una dilatación por temperatura. ¿Cuál sería el estado tensional en la viga? Bueno, el estado tensional en la viga sería cero, tanto en la viga como en la barra. ¿Por qué? Porque pongamos el ejemplo que esto se contrae por un descenso de temperatura. Como el módulo o el coeficiente de dilatación térmica del hormigón y del acero son prácticamente iguales, 1,2, 1,1 por 10 elevado a menos 5, al producirse un descenso de temperatura, el hormigón se deforma, no sé, 5 milímetros, y la barra de acero va a ser lo mismo, se va a cortar también 5 milímetros. Como tengo apoyos externos móviles, esa deformación está permitida. La barra está perfectamente adherida al hormigón. La barra podría ser una restricción a la libre deformación del hormigón, pero como la barra se deforma exactamente lo mismo que el hormigón, no es restricción. Por lo tanto, no hay estado tensional ni en la barra ni en el hormigón. Por el contrario, fíjense bien, si se produce ahora contracción hidráulica, retracción hidráulica, que es un acortamiento, pero es un acortamiento que solamente va a experimentar el hormigón porque la barra de acero no experimenta retracción hidráulica. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese caso? Que el hormigón se va a cortar, se está contrayendo, ¿no? De alguna manera los apoyos permiten esa contracción, pero fíjense bien, como la barra está perfectamente adherida al hormigón, la barra no se deforma por retracción hidráulica. Por lo tanto, la barra pasa a ser una restricción a la libre deformación del hormigón. El hormigón trata de acortarse, si bien los apoyos externos lo permiten, la restricción interna continua se lo impide, al menos fuertemente en la vecindad de la barra, y esta restricción, a medida que nos vamos alejando de la barra, empieza a ser cada vez menor, y ahí sí el hormigón puede algo deformarse. Por lo tanto, por eso que se produce esta cierta curvatura en la viga, dada esta situación que estamos analizando de retracción hidráulica. Fíjense bien, en este caso, el hormigón se tracciona
y la barra se comprime, no sé si lo ven. El hormigón lo que está haciendo es irse hacia adentro, por lo tanto está tratando de arrastrar la barra, de comprimirla. Y como acá no hay fuerzas externas, no queda otra posibilidad, sumatoria de fuerzas en el eje X igual 0. Si la barra se está comprimiendo, no hay ninguna otra posibilidad que el hormigón se esté traccionando. Y si esa tracción que se produce en el hormigón es mayor que su resistencia a la tracción, el hormigón podría fisurarse. Interesante, ¿no? Ese es el caso de una barra asimétrica y una viga simplemente apoyada. Veamos ahora el caso más complejo y que es muy común en la práctica. Barra de acero asimétrica, viga biempotrada. Primero, dilatación por temperatura. ¿Qué ocurre? Estado tensional en el hormigón y estado tensional en la barra si se produce un aumento de temperatura. Como el coeficiente de dilatación térmica es el mismo, ambos materiales por este aumento de temperatura van a dilatarse exactamente lo mismo. Por tanto, no hay un efecto de restricción interna de la barra respecto al hormigón porque ambos se van a deformar lo mismo. Pero hay restricción externa, por tanto esta viga va a intentar alargarse, los apoyos no van a dejar ni al hormigón ni a la barra, por tanto si se produce una dilatación tanto el hormigón como la barra se van a comprimir. Por el contrario, si se produce un descenso de temperatura, el hormigón y la barra van a intentar acortarse, están impedidas de hacerlo, por lo tanto va a aparecer un esfuerzo importante de tracción tanto en el hormigón como en la barra. Si ese esfuerzo de tracción en la barra supera la resistencia a tracción del hormigón, el hormigón, la viga, ¿no?, en alguna de sus secciones, en la más débil, podría fisurarse. Finalmente veamos el caso, yo diría, más complejo, que es cuando se produce retracción hidráulica. Estado tensional en el hormigón, estado tensional en la barra. ¿Qué ocurre acá? Que el hormigón intenta cortarse. La barra no, porque la barra no experimenta retracción hidráulica. Como el hormigón intenta cortarse y tiene impedida esa deformación, ese acortamiento, aparecen importantes esfuerzos de tracción en el hormigón, al igual que aparecían cuando se producía un descenso de temperatura. Por lo tanto, el hormigón se tracciona y lo mismo que hemos dicho, de superar esa tensión, ese esfuerzo de tracción, la resistencia a tracción del hormigón podría fisurarse. La pregunta es, la barra, ¿cuál es el estado tensional de la barra? Pensemos un poco, tratemos de responder. Estado tensional en la barra, producto de retracción hidráulica, cuando la pieza, la viga, está bien empotrada. En este caso, la tensión en la barra es nula, es cero. ¿Por qué? Porque ¿quién le introduce esfuerzos de compresión o tracción a la barra en caso de retracción hidráulica? Solamente el hormigón, porque el hormigón es el que experimenta retracción hidráulica. Pero el hormigón intenta cortarse y no puede hacerlo, es decir, la deformación en el hormigón es cero. ¿Por qué? Porque tiene restricción externa. Por lo tanto, si bien el hormigón intenta cortarse, no se acorta, es cero, por eso que aparece un estado tensional tan alto en el hormigón. Pero el hormigón finalmente no puede deformarse porque tiene impedida su deformación. Entonces, como el hormigón no puede deformarse, no transmite una deformación impuesta a la barra. Por lo tanto, el estado tensional en la barra es cero. La pregunta entonces que uno quisiera responder acá es ¿por qué siempre me han dicho que para el control de la fisuración en losas principalmente es muy positivo colocar en ferradura, ¿no? Colocar una malla de repartición, retracción, temperatura, de redistribución de esfuerzos, porque así en vez de tener una fisura muy grande, tengo muchas fisuras muy pequeñitas cuyo ancho están dentro de lo que se consideran como rangos admisibles, ¿no? Pero si el acero no toma tensión, entonces me da lo mismo poner 0,1 centímetros cuadrados o poner 500 centímetros cuadrados de acero. Al parecer la incidencia o el riesgo de fisuración de la viga
no hay incidencia porque la armadura no trabaja. Entonces aquí viene algo muy relevante. Es cierto, la enferradura no se entera de nada, pero mientras el hormigón no se fisura. El estado tensional del hormigón va a ser grande, ¿no? La barra de estado tensional 0. En un momento dado, el hormigón se va a fisurar, la viga se va a fisurar. Ya lo vimos, ¿no? Su capacidad de elongarse es pequeña, ¿no? Por tanto, por retracción hidráulica altamente probable que se fisure. ¿Qué va a ocurrir? Que se va a producir una fisura, una grieta aquí al medio, por ejemplo. Por decir algo de 5 milímetros. La viga tenía 5 metros, la retracción hidráulica 1 milímetro por metro. Una gran fisura de 5 centímetros. Pero ¿qué ocurre? Como hay acero aquí, el acero lo que hace es coartar, impedir que la fisura se abra esos 5 milímetros que es lo que se quiere abrir. Entonces lo que hace la enferradura es impedir, es controlar el ancho de la fisura que podría ahí formarse. Y eso va a ser, o va a estar muy relacionado con la cantidad de acero que yo ahí tenga. ¿Qué fuerza de la que se libera al producirse la fisura, que toma ahora 100% el acero, cuánto se deforma el acero bajo esa fuerza? Va a depender de la cantidad de acero que yo tenga. Mientras mayor cantidad de acero tenga, menor va a ser el estado tensional en la barra, por lo tanto, menos se va a deformar la barra, más angosta, más finita va a ser la fisura. Por tanto, la enferradura que yo coloque para controlar la fisuración es clave para redistribuir esfuerzos, para impedir que se forme una fisura de 5 milímetros, sino que 10 de 0,5 milímetros, por ejemplo. Y para eso es clave la enferradura, que empieza recién a trabajar, eso sí, tenerlo claro, una vez que el hormigón se fisura. Previo a la fisuración del hormigón, la enferradura no toma fuerza, no toma carga. Su estado tensional es 0, es nulo. Pero una vez que la pieza se fisura, pasa a tener un rol fundamental en controlar el ancho de la fisura. Por eso se dice, y es así, que la mejor forma de controlar el ancho de las fisuras en una losa, por ejemplo, en un muro, en una viga, es a través de la disposición de armadura de repartición, retracción, temperatura, ¿ya? Que siempre debe ser considerada si existe elevado riesgo de fisuración por retracción hidráulica. Hagamos una síntesis. En este video has aprendido el concepto de deformaciones impuestas y cómo éstas originan esfuerzos en los elementos estructurales, principalmente de tracción en estructuras de hormigón armado, lo que podría provocar su fisuración. Corresponde ahora que continúes ejercitando estos y otros contenidos a través de los ejemplos de análisis y dimensionamiento que están disponibles en la página bnacademia.com. Es importante mencionar que los contenidos de este video tienen como objetivo complementar la formación universitaria, especialmente de estudiantes de las carreras de arquitectura y construcción. En ningún caso buscan reemplazar o sustituir la formación recibida en su carrera y menos habilitarlos para el desempeño profesional. Muchas gracias.